¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene nuevo presidente. Tras la renuncia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado José Luis Vargas Valdés finalmente aceptó la destitución que le hicieron sus colegas y el tribunal elegirá a una nueva persona para su presidencia, pero lo hará en septiembre. ¿Asunto arreglado o abre esto una nueva crisis para el Poder Judicial? El presidente López Obrador presume que la Fiscalía General de la República es autónoma, pero que tiene buena relación con el fiscal. Y por ello ayer en Chihuahua hizo un llamado a que la Fiscalía resuelva los casos pendientes de una manera más rápida. ¿Es esto presión amiga? ¿Qué pasa con la autonomía? ¿Cuáles casos deben ser prioritarios? La batalla por los likes en las redes sociales hace que muchas de sus personas usuarias pierdan el juicio. En el caso más lamentable y más reciente de un mal uso de las redes sociales, un grupo de influencers exhibió el acoso sexual que cometió contra un hombre migrante. Este caso vuelve a poner la discusión en la regulación y el abuso de las benditas o malditas redes sociales. Veremos qué piensa la mesa. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. Ayer los magistrados José Luis Vargas Valdés y Reyes Rodríguez Mondragón presentaron su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Felipe Fuentes Barrera fue nombrado presidente hasta el próximo 1 de septiembre, presidencia temporal. Con esto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, pues dio por superada la crisis en el Tribunal Electoral. Pero el presidente López Obrador no coincidió. Esta mañana el presidente dijo que las y los integrantes del Tribunal Electoral no han actuado con rectitud y que le quitaron la candidatura a los candidatos de Morena al gobierno de Guerrero y de Michoacán bajo consigna. Así lo dijo el presidente. Veamos el contexto. La crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido superada. Con un mensaje en redes sociales, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, dio por saldado el conflicto del tribunal. Ayer, José Luis Vargas Valdés y Reyes Rodríguez Mondragón presentaron su renuncia a la presidencia de la Sala Superior. El magistrado Felipe Fuentes Barrera fue nombrado presidente por Ministerio de Ley hasta el 1 de septiembre, cuando se emitirá la convocatoria para designar al nuevo titular. El primero en informar de su renuncia fue Mondragón, que apuntó que su designación no fue por unanimidad y que la presidencia tiene que incluir las voces de todas las y los magistrados. Vargas Valdés, que había insistido en que se respetara el periodo para el que fue designado en 2020, reconoció que su presidencia no generó los consensos necesarios al interior del Pleno. La semana pasada, Vargas Valdés fue destituido por 5 de los 7 magistrados, luego de que el ministro Felipe de la Mata solicitó que se analizara su desempeño al frente del tribunal. La solicitud fue apoyada por Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez, Yanín Otalora e Indalfer Infante, mientras que Mónica Soto pidió que fuera retirada la propuesta. La sesión fue suspendida por Vargas Valdés y tras reanudarse con la presencia de 5 magistrados, Reyes Rodríguez fue electo ministro presidente. Al día siguiente se reunieron con el ministro Saldívar, quien apuntó que ya no había condiciones para que Vargas Valdés siguiera en el cargo. Antes de reunirse con el ministro Saldívar, Vargas Valdés presentó una controversia ante la Suprema Corte para que determinara la constitucionalidad o no de su destitución, pero no fue admitida a trámite. Punto y contrapunto. Noche de martes y como cada martes y jueves saludo con gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Querido Genaro, buenas noches compañeras, compañeros y compañeros. Alejandro Encinas, también como cada martes y jueves, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto verlos a todas y todos. Hoy no le toca, pero otra vez Lisa nos acostumbra de repente a hacer estos juegos, que está muy bien porque me gusta la mezcla. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Ahí a la vez todos los lunes y miércoles y a veces los martes también, ¿verdad, Lisa? Meticheando en la mesa de martes, con mucho gusto de verles. Buenas noches a todas y todos. Bienvenida y regresa a esta mesa también un amigo de este espacio, Luis F. Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Genaro, muchas gracias. Un gusto tener a Lisa metichando. Hola, Estefanía. A ver, vamos con Estefanía, la abogada, para ver sobre este tema del tribunal y todos los litigios que allí había. ¿Ya queda saldada la crisis, digamos, como dijo el ministro presidente Arturo Saldívar, o las declaraciones del presidente vuelven a complicar todo esto, Estefanía? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero creo muy lejos de solucionarse. Es una solución a corto plazo, digamos, para no tener un tribunal sin presidente o presidenta. Y creo que al final lo que hizo el ministro Saldívar fue tratar de mitigar todo esto y pues dejar en claro también que
no se va a permitir que se vayan a salir las cosas de control sin que exista una intervención, aunque no haya sido de manera formal, porque es verdad que el ministro Saldívar no ejerció, digamos, su función de magistrado presidente diciendo, a ver, esto es lo que va a pasar, sino simplemente convocó al diálogo y les dijo, pongámonos de acuerdo o pónganse de acuerdo. Y fallaron en ponerse de acuerdo porque hasta ahora se va a tener un magistrado presidente simplemente hasta el 1 de septiembre. Lo que quiere decir, a mi manera de verlo, y creo que de muchas otras personas, que no se pudieron ni siquiera poner de acuerdo para nombrar a un presidente o presidenta que durara más de 3 semanas. Lo que quiere decir que por lo menos hasta el 1 de septiembre o después del 1 de septiembre habremos tenido en un lapso de un mes y medio, 5 magistrados y magistradas presidentes y presidenta, como el ministro que estaba anteriormente, después la ministra Yanine Otalora, después Reyes, ahora el ministro Fuentes, que fue recientemente nombrado, y el que venga o la que venga después. Lo que creo que deja claro que hay un desaseo grave dentro, y que no ni siquiera dentro de un diálogo que duró muchas horas, en toda la madrugada pudieron llegar a un acuerdo. Creo que la discusión de aquí a 3 semanas se va a poner muy complicada para ver a quién van a decidir nombrar para que se quede más de 3 semanas como nombraron ahora. ¿Qué sigue? Pues en un lapso de 3 semanas tratar de solucionar lo que queda pendiente, y lo que queda pendiente incluye la gobernatura de un estado como lo es Chihuahua, entre muchos otros asuntos, y todas las discusiones que se tengan que hacer desde ahora, yo creo que tendrán que ser profundamente escrutinadas públicamente, porque es un tribunal en el que no confía absolutamente nadie. Si desconfían ellos mismos del compañero o compañera que tienen al lado, pues creo que la ciudadanía no podría confiar tampoco. Claramente hay un desorden, y en ese desorden no podemos pensar que se van a tomar buenas decisiones, que están saliendo a flote filias y fobias y todas estas cosas políticas, evidentemente, y eso pone mucho más complicado pues el desempeño de este tribunal, el más importante de los tribunales después de la Suprema Corte de Justicia. Así que a mí me parece que esto está muy lejos de acabarse. Efectivamente coincido con lo que decía el presidente, creo que estamos en el ojo del huracán, y lo que venga después se va a poner muy, muy complicado. ¿Y quién va a pagar las consecuencias? Pues las personas que tengan su asunto pendiente todavía en el tribunal, porque claro, no creo que vayan a salir todos los que están ahí todavía. Luis, ¿coincides con esta lectura? Sobre todo con el tema de nadie le queda el tribunal, digamos que es la autoridad electoral que dirime los conflictos postelectorales, que por cierto platicábamos hace algunas semanas, la semana pasada, no hace algunas semanas, sobre los pendientes que tiene este tribunal, entre ellos en efecto, pues ver la queja del partido, las sanciones al Partido Verde y a los llamados pseudo-influencers que llamaban a votar por este partido, entre otros temas. Sí, mira, Genaro, creo que creo que la intervención primero del ministro presidente Saldívar fue buena. Creo que fomenta el diálogo en un tribunal que ya tiene demasiado desgaste. Lo que vemos del tribunal y del tribunal electoral y los 7 magistrados es un desgaste brutal que viene de mucho tiempo atrás, que no han logrado sanar ni dirimir muchas de las heridas que tienen entre ellos, a veces temas personales, a veces temas jurídicos, unas disputas que se han expresado en el Pleno. Coincido completamente con Estefanía que en estas 3 semanas va a ser muy difícil que logren resolver muchos de los casos, pero tenemos un presidente interino que tiene que dirimirlos por los plazos constitucionales que marcan muchos de los temas que ya están en conflicto. A mí me llama mucho la atención, hay un punto que quiero subrayar, Genaro, y a los compañeros, y es el tema de la intervención de Andrés Manuel en la mañanera respecto al tema, en donde reitera una narrativa que me parece peligrosa para los órganos garantes o los órganos, pues en este caso los órganos electorales, en donde asume que ninguno de estos 7 magistrados, a pesar de sus disputas, son próvidos o son honestos o son capaces de poder resolver algunos de estos conflictos y de llevar a cabo sus propias funciones de justicia electoral. Y aprovecha para mencionar una vez más al Instituto Nacional Electoral. Creo que este es un punto en el que tenemos que poner atención, porque si esta narrativa se fortalece, abre la puerta para argumentar que estas 2 instituciones son completamente disfuncionales y que la reforma estructural merecería
una sacudida de nuestros órganos electorales y reformar todo para poder arrancar de cero, ¿no? Aquí, con ganas un poco de detonar la discusión, le pregunto a los colegas que son mucho más, los colegas, el colega y la colega, que son más afines a Morena, pensar si efectivamente ninguno de los perfiles dentro de ambas instituciones funciona, y este conflicto sería argumento suficiente para anclar de ahí la narrativa y llevarlo a una potencial reforma electoral en los próximos, pues en la siguiente integración del Congreso de la Unión. Así es. A ver, pues le preguntamos al otro compañero que tiene el corazón en la 4T. ¿Cómo lo ves, Alejandro? No, y con mucho gusto respondo al ánimo provocador de debate de Luis. Me parece que en este caso del Tribunal Electoral, 5 de 7 magistrados decidieron quebrantar la ley. Lo que hicieron no estaba contemplado en su ley orgánica, y ellos tienen que ser absolutamente pulcros en la aplicación de la ley. Y el nombramiento que hicieron del presidente, del secretario general de acuerdos y la convocatoria al margen de 2 magistrados no es parte de lo que les corresponde en sus funciones. Eso me parece que los autodescarta, a los 5 de 7, los autodescarta para calificar una elección como tan importante como va a ser la presidencial en 2024. Aunado a ello, otro factor que hay que tomar en cuenta, de que no son próvidos, no cuentan con este perfil para tener confianza, legitimidad para emitir estos fallos y estas calificaciones, es que no podemos olvidar que el timing, el momento en que decidieron privilegiar sus disputas de poder, las intrigas palaciegas, por encima de una calificación de elecciones que tienen que convertir votos en escaños, la conformación del Congreso Federal y de los congresos locales, así como también la transformación de votos en gobiernos locales y municipales. En ese momento pudieron haberse esperado para noviembre, diciembre, cuando ya acabara esto, pero prefirieron optar por resolver temas de índole interna por encima, o sin importarles que podrían conducir a los poderes federales, locales y municipales a una crisis constitucional y no conformar, digamos, estos poderes. Yo, desde mi punto de vista, la crisis evidentemente no ha sido superada, porque no es coyuntural, es algo sistémico. Creo que aquí Saldívar, se privilegió la ruta Saldívar, que es lo del interinato, que ayuda, desde luego va a ayudar a salir de este bache y sacar todos los pendientes en el corto plazo. Pero más allá de esta salida política, hay que ver lo que pasó jurídicamente. Y eso me parece que lo que pasó jurídicamente no tiene validez, y por tanto tendrá que reponerse todo los temas sustantivos que se trataron en aquellas sesiones en donde no participaron 2 magistrados. Entonces me parece que el problema del tribunal no se resuelve. Ayuda, desde luego, y respondido también a Luis, me parece que en el Instituto Nacional Electoral y en distintas instituciones hay gente muy valiosa, funcionarios con mucha probidad y honestidad, pero lo que pasó en el tribunal sí es un foco rojo que no es un tema de coyuntural, sino más bien es respuesta a una, digamos, cadena de crisis estructural. Bien. Finalmente, Elisa, ¿cómo ves? Es una crisis estructural, en efecto. Toca también, o llega, digamos, esta crisis en un momento en el cual se está evaluando la reforma del Poder Judicial, la reforma que el ministro Saldívar presentó, que el presidente López Obrador hizo suya y que, pues bueno, básicamente está ya en instrumentación, pero digamos que llega en un momento difícil para el Poder Judicial, también luego de la controversia que hubo por el llamado regalazo, que el ministro presidente regresó, devolvió y que no aceptó para extender su mandato. Sí, a ver, yo creo que aquí estamos discutiendo algo que efectivamente no es de ahorita. Digamos, el tribunal ha sido el objeto de críticas en muchos de sus fallos y en muchas ocasiones por su funcionamiento antes de esta elección, pero en este caso en particular creo que sí tenemos que recordarnos todos, sobre todo en respuesta a la provocación de Luis, que antes de que hubiese 5 magistrados que, estoy de acuerdo con Alejandro, optaron por el camino políticamente más espinoso, más que por el camino, digamos, más legalmente óptimo para desconocer la presidencia de Vargas, pues tenían ya perdida la confianza en el presidente del propio tribunal, porque hay una investigación sobre enriquecimiento ilícito y no había confianza ni en la conducción de las sesiones del tribunal, ni en los propios, la imparcialidad de los propios fallos de este individuo.
que podrían haber actuado de otra manera y, por ejemplo, mayoriteado con esos 5 de 7 votos todas las resoluciones del magistrado Vargas y puesto a disposición del tribunal y de la opinión pública en una cosa que yo sí le voy a reconocer al tribunal, una sesión abierta que no interrumpieron y no terminaron haciendo acuerdos en lo oscurito como sí sucedió después con el diálogo de Saldívar, reponer el procedimiento para efectivamente elegir un nuevo presidente, pues sí, sin duda, pero vimos cómo también Vargas se había aferrado a la idea de que no los iba a dejar pasar y bueno, esto al final terminó reventando y quien salva un poco la esencia termina siendo el presidente de la Corte y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, porque uno propone la vía alterna y el interinato, pero el otro veta al presidente que se había autoproclamado por la acción mayoritaria de los magistrados y los obliga a elegir una opción alterna, corta, que recae pues en la decana, que es Yanino Tálora, y que después vamos a ver cómo se reconfiguran los juegos de poder ahí. Pero más interesante que eso es lo que decía Genaro ahorita en esta pregunta, ¿cuál fue el efecto de este conflicto en el Tribunal Electoral, también en el conflicto que se veía venir por la posible pérdida de confianza de sus pares, también del ministro presidente de la Corte, con respecto a la aprobación del famoso 13º transitorio de la reforma judicial, que era la extensión de su mandato? Y ahí, pues simplemente recordar que aquel que habló siempre de las vías institucionales y que tuvo un rol de mediación tan fuerte en esto, terminó por no permitir que los ministros y las ministras se pronunciaran sobre la constitucionalidad de la reforma, no solo con respecto al 13º transitorio, sino a muchos otros aspectos problemáticos de la reforma, porque adelantó una consulta y luego cuando se iba finalmente a dar el resultado del análisis de los ministros y las ministras al respecto de la consulta, hace una declaración pública en donde formalmente se deslinda de quedarse esos 2 años más y finalmente pues entonces se baja este asunto de la Corte sin que eso represente que se van a bajar las acciones de inconstitucionalidad y los amparos que todavía quedan pendientes de resolución. Entonces creo que lo que sí fue muy interesante fue el efecto en Palacio Nacional y el efecto en la Suprema Corte de Justicia para un tema más grande que es la reforma de todo el Poder Judicial. Bien, pues vamos a seguirle dando... A ver, es Felipe Fuentes, no, que el interino es Felipe Fuentes, ¿no? Yanino Tálora fue durante unas horas solamente para esa sesión como decana, digámoslo así, pero ahorita el interino es magistrado Fuentes. Ahí está. Ya, exacto, te adelantaste, está bien. Bueno, pues le damos seguimiento a ese tema porque evidentemente va a continuar dando de qué hablar. Hacemos una pausa y al regresar el presidente López Obrador pidió respetuosamente a la Fiscalía General de la República empujar más el elefante y promover que la justicia sea más rápida y expedita. ¿Cuál debería ser la respuesta de la Fiscalía? ¿Eso no una Fiscalía autónoma y que sirva? Volvemos con esto, no te vayas, esto es Punto y Contrapunto. Ayer desde Chihuahua, el presidente López Obrador pidió a una de las figuras más destacadas y criticadas de su gobierno empujar más al elefante, así lo dijo. Aunque el presidente reiteró que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, es una persona de toda su confianza, dijo que hay que promover más la justicia para que sea rápida. Veamos el contexto. El presidente López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República ayude más en la atención de casos relevantes. Dijo que el fiscal Alejandro Gertz Manero es un hombre íntegro, honesto e incorruptible, pero que hace falta más acción, empujar más al elefante porque hay que estar constantemente atendiendo asuntos. De visita en Chihuahua, el mandatario fue cuestionado sobre la extradición de César Duarte, exgobernador de la entidad, acusado de cometer peculado y de cometer delitos electorales. También por la participación de la Fiscalía General de la República en la investigación de crímenes, señalando que no hay presencia significativa de ministerios públicos federales ni ha habido operativos contundentes contra la delincuencia organizada. El presidente dijo que hay una buena coordinación entre la FGR, el Poder Judicial y el Ejecutivo para investigar casos como el atentado contra la familia Levarón en Bavispe y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero que se debe seguir limpiando las instituciones y promoviendo que la justicia sea rápida y expedita. En junio pasado se confirmó que los restos hallados en la barranca La Carnicería
en el municipio de Cocula, Guerrero, eran de 2 de los normalistas desaparecidos en 2014. De acuerdo con el segundo informe anual de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, durante el gobierno de López Obrador, la FGR ha solicitado 101 órdenes de aprehensión contra personas relacionadas con la desaparición de los estudiantes. Sobre el caso de César Duarte, el presidente López Obrador dijo que continúa el proceso, pues las autoridades anteriores presentaron mal la documentación para extraditarlo. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, Lisa, ¿cómo ves este llamado del presidente respetuoso al fiscal general de la República? ¿Qué asuntos ves también pendientes, digamos, ahí en resolución de justicia? Pues yo les traje algunos numeritos porque me encantan y porque hay que aprovechar justamente este llamado del presidente a acelerar la investigación y la resolución de los casos en un país que, recordemos, dependiendo del delito, tiene entre 94.6 o 97% de impunidad, siendo el homicidio doloso, por ejemplo, y la extorsión de los delitos que menos se denuncian, pero también de los que menos se investigan y menos se sancionan. Entonces, en ese sentido, lo primero es que hay que decir que la Fiscalía General de la República, de los casos que atrae, resuelve únicamente el 4.9%, lo cual es escandaloso en el sentido en que es la fiscalía que más recursos cuenta y que se supone que ha tenido más reformas legales para poder acelerar tanto la investigación de los delitos como la coordinación con las entidades federativas. Solo en el caso, por ejemplo, de investigación de delitos de tortura cometida por funcionarios públicos, ya sea funcionarios miembros de las policías, miembros de las Fuerzas Armadas o algún otro funcionario público, pues de más de 1,200 casos que atrajo la Fiscalía General de la República en los primeros 2 años de este gobierno, solo se han resuelto 3, y el drama no nada más es en la Fiscalía General de la República, que el presidente hizo este llamado para que incluso los casos más mediáticos lleguen a una buena conclusión, y donde en esta mesa hemos hablado de lo escandaloso que resulta que cuando se agarra a los famosos peces gordos de los casos de corrupción, incluso en los sexenios pasados, pues se terminan imputando delitos cada vez menos graves, o son unas carpetas de investigación que se integran de manera tan deficiente que personajes como el exgobernador de Veracruz, por ejemplo, cuando fue aprehendido, pues terminó sin tener que reponer el daño patrimonial que le había hecho al Estado, purgando por 2 o 3 de los más de 20 delitos que potencialmente se le podían haber imputado, etcétera. Pero el drama nacional, yo creo, y con eso cierro, está en el estado de las fiscalías estatales también. Y aquí es bien interesante la información que nos trajo el INEGI, en donde nos dice que las fiscalías estatales iniciaron 2,076,000 carpetas de investigación tan solo en 2019, que son los últimos datos que tenemos completos. Cerraron solo 116,000, o sea, más de 2 millones, solo 116,000 se lograron resolver. Y acumularon más de 2,800,000 casos que quedaron pendientes entre los que abrieron y no lograron resolver y no lograron determinar, y los que ya traían acumulados de casos pasados. Y nos dice México Evalúa, ¿no? También solo el 0.3% de las víctimas que tuvieron acceso a una asesoría jurídica por parte de las comisiones estatales de atención a víctimas tuvieron algún tipo de reparación del daño una vez que su caso fue judicializado. Creo que si estamos hablando de acceso a la justicia, y creo que si estamos haciendo llamados a misa, tiene que ser tanto para la Fiscalía General de la República como para las fiscalías locales, porque tenemos un absoluto drama nacional y tenemos muy pocos recursos humanos. El último dato que te quiero dar es que en un país que tiene más de 100,000 personas desaparecidas, hay solo 6,242 peritos a nivel nacional en las 32 fiscalías que tienen capacidad para proveer servicios periciales o de medicina forense, en algo que pues sí considero que debería ser una completa y absoluta prioridad, no solo para el gobierno, sino también para sociedad civil, demandando más y mejores investigaciones del delito en México. De acuerdo. Alejandro, ¿qué le contestas a Lisa después de estos datos que son realmente brutales? No, de acuerdo, y te habla de la dimensión del problema, y también yo creo que esto es interesante. Nunca habíamos visto a un presidente que no tenga, digamos, estos pelos en la lengua, no se guarde en su pecho lo que opina sobre coordinación con otras instituciones. Por lo general, los diferendos en el pasado se dirimían en espacios privados, y hoy el presidente impone una presión pública y los reflectores, ¿no?, sobre un actor tan importante como es el de la Fiscalía. Y me parece que no es cuestionar su probidad, su buena fe, pero sí su efectividad. Y me parece que en este sentido da razón
a quienes nos hemos venido oponiendo a la reforma de la ley orgánica de la Fiscalía, una Fiscalía que apenas duró 2 años y ya estaba modificando su ley orgánica y deslindándose de responsabilidades. El presidente le recrimina al fiscal que no está atendiendo de manera tan expedita o eficiente casos, digamos, de violación a derechos humanos, de estos emblemáticos, de estos que son clave para comenzar a saldar la justicia y la deuda con las víctimas. Pues bien, esta nueva ley orgánica, la que ya está en curso y que se aprobó una mayoría en Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, deslinda de la responsabilidad a la Fiscalía, por ejemplo, de apoyar en las tareas de las comisiones de búsqueda en un país con más de 87,000 desaparecidos. Entonces, efectivamente, creo que estamos yendo en el sentido contrario y entendiendo muy mal la autonomía. La autonomía de la Fiscalía es para que no esté libre de presiones políticas, no para que se deslinde de responsabilidades que tiene pues con las grandes agendas nacionales en materia de derechos humanos y de víctimas, como es de muchos otros casos en donde nos gustaría ver a una fiscalía más activa, más comprometida y digamos más acompañando y coordinándose más con estos organismos encargados de atender a las víctimas. De acuerdo. Luis, ¿cómo ves el tema? Mira, Genaro, yo vengo más filosófico hoy que analítico en cuanto a datos, aunque agrego un dato más a lo que ya pone Lisa sobre la mesa, que fue la primera ocasión en la que me adentré un poco a este tema, cuando me adentré a este tema desde la organización de nosotros. Y es que de todas estas carpetas de investigación, de los delitos, de las denuncias que hacen las personas por los delitos, de los que fueron víctimas, 1 de cada 2 nunca se abre la carpeta de investigación. Imagínate que haces la denuncia, llegas al Ministerio Público, se pone sobre la mesa en una carpeta, literal, y esa carpeta nunca se abre, ¿no? Esa es una de las tantas razones por las que se llega, después de varios procesos, a este 4% que pone Lisa sobre la mesa del total de casos que se llegan a resolver. Y digo que me pongo filosófico porque, de nuevo, para mí la pregunta detrás es ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como país? ¿Qué está haciendo este gobierno para resolver los problemas de violencia en este país? Para poder reducir la violencia que vivimos en el día a día, ¿no? Escucho una respuesta en una de las mañaneras que es invertir 50,000 millones de pesos más en la Guardia Nacional, una Guardia Nacional militarizada, como lo sabemos todas las personas que... Ya se congeló la imagen, a ver si podemos escuchar el audio todavía de Luis. Ahí estás, Luis, se congeló tu imagen. ¿La violencia me escuchan? Sí, ahí está. Perfecto. ¿Qué podemos hacer para confrontar de nuevo esta violencia y que no sea con más violencia? Y una de las respuestas es esta, es fortalecer a las instituciones de procuración de justicia, invertir muchísimo más en capacidad de investigación, invertir muchísimo más en inteligencia que puede identificar de manera previa los distintos delitos, las investigaciones, las detenciones, y no necesariamente con más capacidad de fuerza o con más uso de la fuerza de manera irrestricta. Me pregunto otra vez, hace una evaluación y una referencia al fiscal de Guanajuato, que puedo estar de acuerdo con el... Otra vez se volvió a congelar. Pero lo mismo la Fiscalía del Estado de México, lo mismo las distintas fiscalías del país. Si vamos a hacer una evaluación seria, que se deje de palabrerías y hagamos una evaluación de las 32 fiscalías, veamos cuáles están funcionando, cuáles no, y sobre parámetros muchísimo más rigurosos de evidencia, tomemos una decisión sobre cómo seguir y hacer esa misma evaluación con Hertz. Si argumenta amiguismo, influyentismo, 11 años detrás, creo que Hertz cumple muchas de esas condiciones. Y creo que el presidente y este gobierno debe ser lo suficientemente duro con una fiscalía que se asume autónoma para poder juzgar que los resultados para procurar justicia en este país no se están dando. Veloz, ¿cómo ves este tema también? El llamado del presidente, la autonomía, los pendientes que tienen, las cifras que ya han dado a conocer tus compañeros. Sí, yo coincido con lo que se dijo en la mesa, porque creo que lo que ha entorpecido mucho más ver resultados tangibles respecto al combate a la corrupción, pues ha sido la lentitud de la Fiscalía e incluso creo que la falta de interés en darle celeridad a muchos de los temas. Y creo que no solamente se dice y se escucha por ahí, lo ha dicho él mismo Santiago Nieto, que hoy ocupa un lugar muy importante, es como una suerte de héroe que parece que entrega carpetas y la Fiscalía simplemente no hace nada, y ha tenido que salir el mismo Santiago Nieto a decir
es la Fiscalía la que está atorando todo esto y por eso no hemos podido ver la luz en todos estos temas. Ahora, creo que el llamado a que se puedan llevar a cabo estas investigaciones de manera más rápida implica o responde a todos los casos tan emblemáticos e importantes que están ahí esperando a que la Fiscalía haga algo al respecto. Lo cierto es que entiendo que los procesos son largos, entiendo que sobre todo en temas penales los tiempos son larguísimos, pero parece que no se está viendo este interés por tratar de resolver esos temas y lo está viendo incluso hasta el presidente y creo que a eso responde el llamado que hace. Claro, no desde una posición de intentar intervenir, sino yo también, el presidente dice, yo también veo que hace falta pues acelerar estos temas y creo que hay una cosa también importante que llama la atención por parte de la Fiscalía y es esta falta de publicidad en ciertos temas o carpetas que tienen ellos y que creo que eso también levanta muchas cejas, lo que hace dudar de su trabajo y de su desempeño y por eso el INAI acaba de publicar que en una resolución que se tuvo a partir de una queja que se hizo o de un recurso de inconformidad que se interpuso, pues de que la Fiscalía ahora está obligada a publicitar y a dar nombre, santo y seña, como se dice por ahí, de todas las carpetas que existan acerca de enriquecimiento ilícito, con el nombre del funcionario o funcionaria, con el estado, con el espacio donde se estaba investigando, absolutamente todo, y eso es desde el 2012 hasta la fecha, desde la primera carpeta del 2012 hasta la última que se tiene ahora, y creo que tendrá que responder el fiscal. Yo no creo que le guste esta opinión del INAI, pero creo que también eso servirá muchísimo para tratar de empujar para que se resuelvan esas cosas. Yo creo que la Fiscalía se ha quedado muy corta en muchas cosas. Para mí el tema de la falta de rigor respecto a los feminicidios, creo que hay muchos asesinatos sin resolver, incluso muchísimos empujados con una agenda internacional de derechos humanos, el caso de los 49 migrantes, que parece que todavía ni siquiera se ha abierto una carpeta de investigación clara, la falta de entendimiento y de tratar de presionar a las fiscalías dentro de los estados. Bien. Que hoy creo que la queja de todos los estados es el poco actuar de las fiscalías, pero lo poco que se puede señalar a estas por ser autónomas, porque no se hacen responsables y todo termina siendo responsabilidad o de la Guardia Nacional o de la estrategia de seguridad. Y creo que al final este es un mensaje de que la Fiscalía tiene mucha responsabilidad y no está haciendo lo que le toca, que es su trabajo, ¿no? Con todo el presupuesto que tiene. De acuerdo. Bueno, nos vamos a una pausa y a regresar el tema por el que han estado ardiendo, y con razón, las redes sociales, que han vuelto a ser tema en esta ocasión porque un grupo de influencers en Guadalajara acosaron y violentaron a una persona migrante exhibiéndola en sus redes sociales. Regresamos con este tema punto y contrapunto. ¿Cómo regular las redes? ¿Deben o no ser reguladas? Este es el punto y la discusión. Regresamos a punto y contrapunto, no te vayas. ¿Qué están dispuestos y dispuestas a hacer las y los llamados influencers por unos cuantos likes, por unos miles de likes incluso? Hasta ahora hemos sabido que varias y varios han estado dispuestos a quebrantar la ley electoral, por ejemplo, diciendo que hay que votar por un partido, por el Partido Verde, en este caso violando la ley electoral. Otros revictimizando a una menor víctima de violación y abusar de personas en situación de vulnerabilidad, o incluso funcionarios exhibiendo ciudadanos. Ayer la organización FM4 Paso Libre, con sede en Guadalajara, Jalisco, informó que 3 usuarios de las redes sociales acosaron y violentaron a una persona migrante. Esto ocurrió el domingo pasado cuando los Instagramers, que integran una cuenta, no vamos a decir cuáles porque no les queremos dar tampoco eco, le ofrecieron a una persona migrante 500 pesos a cambio de que se dejara tocar los genitales. El hombre, que vive en situación de vulnerabilidad, aceptó y los llamados influencers lo transmitieron en vivo a más de 30,000 personas, a más de 30,000 seguidores. Además de que esto es abuso y violencia, y que a la que fue sometida esta persona migrante, estos influencers, estos jóvenes, se burlaron al darle un billete falso y decirle a sus seguidores que cuando quisieran un migrante, así dijeron, en la casa del migrante podrían localizar uno.
FM4 Paso Libre llamó a frenar el abuso que representa esta monetización de la sexualidad de las y de los migrantes que viven en situaciones precarias y que muchas veces aceptan este tipo de ofrecimientos orillados básicamente por la necesidad. Las cuentas de estas personas ahora están en modo privado y ayer el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, se dio por informado de esta denuncia pública y informó que tomaría acciones en el asunto. Lo que pasa también es que CONAPRED no tiene persona titular desde que Mónica Magsice renunciara a su cargo y pues evidentemente también esto es un problema. A ver, el tema de las redes sociales una vez más, empiezo contigo ahora, Luis, está en la discusión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo no abusamos de ellas? Porque todos podremos caer en alguna conducta que podría rayar, digamos, en eso, ¿no? En abuso, en lenguaje sexista, en discriminación. Pero el caso de estas personas que utilizaron eso, evidentemente es cosa aparte. Ahí hay un abuso sexual, hay una humillación como tal, pero evidentemente esto detona una discusión en torno a qué hacer con las redes sociales. Sí, déjame empezar por ese tema. Primero por el tema de las personas de Jalisco, Genaro. Me parece impresentable, me parece doloroso, me parece indigno por donde lo veamos. Y lo que quisiera subrayar solamente de ese caso es que es un delito. Sí. Es un delito que está estipulado en el Código Penal, ¿no? Y lo que se tipifica es la conducta. Y esa conducta haya sucedido a través de las redes sociales, incluso con evidencia en tiempo real, con flagrancia total, y creo que debería de venir una denuncia por parte de la víctima o la persona afectada. No hay una discusión sobre si había habido consenso, sobre si no, pero creo que si se levanta una denuncia por la forma en la que suceden los hechos y, digamos, si se fundamenta en el Código Penal de Jalisco, la pena que se establece es de 1 a 4 años y creo que debería suceder. Insisto, es la conducta la que se sanciona. Y con ese argumento lo extrapolo a las redes sociales. Creo que al final las redes sociales, todo lo que sucede a través de estos medios, ¿no? Incluso a través de distintas dinámicas de Internet, son personas interactuando en el mundo y hay distintas conductas que se pueden sancionar, ¿no? Hay una discusión internacional muy fuerte sobre las distintas fronteras y la jurisdicción las jurisdicciones en Internet. Pero lo que tenemos que entender es, y lo que yo sí creo que debemos de regular como en todos los países del mundo, son estas conductas, porque suceden, y eso implica que generemos más capacidad de investigación de la policía cibernética para poder intervenir en estos casos, para poder iniciar de oficio algunos casos ante delitos, sobre todo ante delitos graves, ¿no? En temas de abuso de menores, en temas de estafas que suceden día a día en Internet, trata de personas, en fin, hay un sinfín de conductas que vemos, ahora sí que traducidas o incorporadas de la cotidianidad a los distintos medios que tenemos en Internet. Sí. En fin, para mí simplemente es esa conducta la que debemos de reflejar. Implicaría un cambio en muchos de nuestros sistemas de procuración de justicia. Yo sí abriría una discusión muy profunda en el Congreso de la Unión para que puedan regularse todos estos casos, no solamente de temas electorales o no solamente de casos de delitos de esta naturaleza, sino tener distintas facultades para iniciar procesos a partir de este tipo de casos como lo que se dio en Jalisco. De acuerdo. Ahora, el problema es que también luego la clase política tiene esta pulsión por sobreregular, por controlar y de repente incluso hasta por ahí había iniciativas para castigar los memes que se pudiesen hacer que violentaran, digamos, la figura o la honorabilidad de la clase política, ¿no? Evidentemente, por ahí no va la discusión, pero sí hay un tema ahí, Lisa, que tenemos que ver, considerar qué están haciendo otros países para regular el tema de las redes, por ejemplo, cómo han cuidado la privacidad de menores de edad, cómo han cuidado la privacidad también de mujeres que de repente les roban fotografías y las exhiben públicamente. Aquí en México estamos también con el tema de la ley Olimpia y demás, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, y también tenemos en el caso de las iniciativas de nuestra clase política el registro, por ejemplo, de sus propias iniciales o de sus nombres como propiedad privada, justo para que no puedan indexarse en los contenidos del Internet.
En fin, creo que sobre este tema, que además debo confesar que yo me negaba a discutir porque me parecía una ofensa seguirle haciendo publicidad a estas personas, me metí realmente a ver a este tema de política comparada y encontré cosas muy interesantes. Entonces, gracias por la obligación. A ver, creo que hay dos caminos de regulaciones que se están dando en el mundo que son muy interesantes. Sí. La regulación propia de los influencers como tal, de estos individuos privados que logran tener una cantidad importante de seguidores y entonces a través de su propia persona y de sus propios contenidos pueden anunciar, pueden gestionar contratos privados con distintas marcas e incluso ir gestionando contenidos que son consumidos por el público en general, y donde ha habido, por ejemplo, en el caso de España y en el caso de Noruega, dos avances interesantes. En el caso de España es una autorregulación de la llamada comunidad de influencers que tiene un código de conducta sobre lo que se va a publicitar a través de sus propias redes personales, y entonces se comprometen todas estas personas a cuidar ciertos parámetros éticos que tienen que ver sobre todo con la veracidad de la información y sobre todo con cuidar a sus audiencias de que lo que estén anunciando no sea potencialmente dañino para la salud, letal, etcétera. Y el caso de Noruega, por ejemplo, donde sí hubo una modificación legal y lo que se les pide a las y los influencers, sobre todo para atender temas de autoestima y crecimiento sano de las infancias y las adolescencias, es que pauten y expliciten cuando sus contenidos han sido editados, retocados o modificados, sobre todo cuando se trata de influencers, por ejemplo, que viven mucho de su aspecto físico, y entonces lo que se quiere es proteger a las infancias de que no tengan una percepción distorsionada de sí mismos porque no cumplen con los estándares de belleza de las y los influencers que ven anunciados en las redes sociales. Y por el otro lado está el tema de la regulación de las redes sociales, en donde ha habido casos interesantísimos sobre, por ejemplo, la responsabilidad de las propias empresas en temas como privacidad, manejos de datos, etcétera, en casos que se fincaron incluso en tribunales europeos por un sitio muy conocido de citas al que se le liquearon 30 millones de usuarios, y entonces toda la gente que había metido sus datos personales ahí terminó viendo violada su privacidad. Y la pregunta era, ¿los tribunales europeos tienen o no jurisdicción sobre una compañía que está basada en Chipre, pero sus mayores usuarios están en Sao Paulo y Nueva York? Y finalmente en Estados Unidos, con la ley de tecnología segura, que lo que busca es no censurar a las grandes empresas ni revocarles la libertad de que no sean enteramente responsables por los contenidos de sus usuarios, sino sí fincarles responsabilidad específicamente en acoso dirigido y discriminación. De acuerdo. Ya ves cómo si era un temazo. No sí, quería, evidentemente no estamos, ni nadie ha mencionado esa cuenta, hasta lo quité de la nota, porque no queremos darle publicidad a ese grupo de personas que lamentablemente incurrieron en un acto, una violación de los derechos humanos de otra persona, que evidentemente pues no deberían tener eco, y ojalá que ofrezcan pronto una disculpa pública y ojalá que donen dinero a esa casa del migrante que trata de proteger también la dignidad de estas personas, pero con eso evidentemente no se acaba el daño. ¿Qué hacer, Veloz? Porque bueno, tú también, al igual que yo y al igual que muchos y muchos de nosotros, pues también de repente en las redes sociales distorsionan lo que decimos, nos vuelven trending topics, si criticamos a algún funcionario, digamos que la idea ha sido siempre, a ver, no, hay que autorregulación de las redes entre las propias y los propios usuarios, pero de repente pues esto no funciona. De repente seguimos viendo que muchos y muchas encuentran cómo darle la vuelta, creando tweets falsos, subiendo fotos photoshopeadas, digamos que humillando a la gente en las redes sociales, ¿no? Bueno, y aquí también la discusión sería qué es ser influencer también. Al final es una palabra que se utiliza muy a la ligera y abarca muchas cosas. Y ser influencer es tener una cuenta con más de 1,000 seguidores o no. Y sabes una cosa, me da mucho gusto que esté Luis con nosotros en la mesa hoy, porque su partido ha sido un gran facilitador de la impunidad de los influencers, que ya ni siquiera pueden ser regulados por sus aportaciones económicas o en especie en campañas políticas, como es el caso de Mariana Rodríguez en la elección de Nuevo León, donde la discusión y creo que la puerta que abrió fue, ¿puedo yo hacer lo que quiera desde mi cuenta personal? Bueno, pues sí. Y entonces tiene todo el aparato partidista diciendo, claro, una persona puede hacer lo que quiera con sus redes sociales sin tener ningún tipo de consecuencia. Ahora, claro, hay muchos influencers que van mucho más allá y entonces registran su nombre como una marca, como lo hizo Mariana, y luego empiezan a pues registrar en el SAT
todo lo que generan a partir de su nombre y de lo que publicitan en redes sociales. Y para mí el tema y la clave es la publicidad. En México creo que las grandes mentes jurídicas han estado rompiendo la cabeza alrededor de esto y han llegado a la conclusión, por lo menos por lo que yo he leído, que me ha llamado mucho la atención, sobre todo desde el caso de Mariana, es que se les quiere regular como empresas de publicidad. Y creo que ahí es donde está la clave. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene una persona con cuánta cantidad de seguidores y seguidoras de lo que publicita, que sea con una perspectiva sana y de confianza para el consumidor? Y luego está la otra parte que implica ya la impunidad que se puede tener en redes sociales por tener tal y cual cantidad de seguidores y implica y cometer delitos, porque el caso que nos convoca en lo que estamos hablando ahora son personas que cometieron el delito de abuso sexual según el artículo 160 del Código Penal a través del engaño, y después pues utilizar dinero falso es otro delito, y creo que vale la pena también mencionar que por muchos seguidores o muy pocos seguidores que tengas, tendría que ser que lo que publicas en redes sociales tenga consecuencias, porque además se queda ahí. Nosotras y nosotros en México tenemos el caso de la ley Olimpia, que está, para mí, gusto mucho mejor regulado que en Estados Unidos. Estados Unidos ha llegado al absurdo de que si tú tienes 18 años y tu pareja tiene 17 y tienes nudes en tu teléfono, ya es pornografía infantil y por lo tanto se te puede llevar a la cárcel igual que personas que consumen pornografía infantil. Y ha sido una crítica de los colectivos y colectivas que están tratando de cuestionar. Yo creo que no se le está dando el rigor de investigación, más allá de derecho comparado, que vale la pena, sino todo lo que implica y el entramado que tiene, y sobre todo en México, la fuerza que le han dado los partidos políticos. No solamente el Verde, pero como dije, Movimiento Ciudadano, que me llama la atención que hoy se ofenda por lo que pueden hacer los influencers, cuando abrió una gran puerta en la que justifica absolutamente todo lo que pueda hacer alguien desde su propia cuenta. Sí, bueno, y ese es el tema de Movimiento Ciudadano. El mismo presidente López Obrador, su vocero, le pasó un tuit falso de uno de estos magistrados también del Tribunal Electoral del Poder Judicial y cayó en una paparrucha el presidente en plena mañanera mostrando un tuit que nunca existió. ¿Cómo ves este tema? Me falta Alejandro todavía. Evidentemente, ¿cómo regular las redes sociales para hacer espacios menos tóxicos y de mejor convivencia? Como cuando empezaron, que la verdad Twitter por ahí del año 2009-2010 era padrísimo, pero bueno, esa época dorada ya se acabó. Éramos felices y no lo sabíamos. Exactamente. Muy interesante lo que han dicho Luis, Lisa y Estefanía, la verdad. Yo me quedo con esta idea de que las interacciones en redes son interacciones entre personas y hay muchas cosas que ya están reguladas y sancionadas. Yo creo que el peor error, la peor equivocación sería abordar este tema desde una perspectiva de limitar la libertad de expresión. Ya está muy claramente que incluso la libertad de expresión tiene límites cuando se habla de discursos de odio, como es el caso de estos influencers con la persona migrante. Es un discurso de odio en contra de la xenofobia, que profesa la agarofobia. En otros temas como el interés superior de la infancia también está claramente delimitado cuáles son los límites a esta libertad de expresión. Y no me parecería que tendríamos que conferirle a empresas privadas, digamos, la capacidad, el poder de decir qué contenidos podemos y qué contenidos no podemos consumir. Pero creo que se nos está escabullendo el otro tema en donde sí hay que regular, y es en el tema de la monetización, porque efectivamente empresas privadas están lucrando, están ganando dinero con este discurso de odio. Los influencers el influencer es un mecanismo de generación de dinero a través de contenido, y muchas veces lo que estamos viendo es que estas empresas a través de sus algoritmos privilegian estos contenidos porque generan mayor atracción, mayor sensacionalismo y mayor tiempo de estancia en las redes sociales. Les pongo un ejemplo. En Twitter, con esta ahora famosa etiqueta de creadores de contenido, a mí, por más que insisto y les pido que no me pongan a esta persona, pues sale un influencer que tiene opiniones políticas muy conservadoras y muy reaccionarias y mucho discurso de odio, como este creador de contenido. Y no es una cuestión de casualidad, sino que es un modelo de negocios, y me parece que ahí es en donde hay que entrar a regular. Pero más allá de la regulación, me parece que para recuperar la esencia de las redes, esta idea de ágora democrática, palestra de comunicación entre pares, me parece que tenemos que retomar la pedagogía de los usuarios.
¿Qué tipo de contenido debemos consumir? La mejor forma de evitar estos discursos de odio no es censurándolos, sino aislándolos. Y me parece que ahí hay una tarea titánica de pedagogía y de formación de usuarios responsables en redes sociales. De acuerdo. Pues mira, ahí sí yo también he ido con ensayo de prueba y error. Y a lo largo de los años pues he aprendido primero que había un botoncito ahí que se llama silenciar. Que luego no funciona. Entonces, pues, hoy, por ejemplo, acabé bloqueando a alguien que ya me traía hasta por acá, que tergiversa, que ofende, que miente y demás. Entonces, pues el botón de bloquear está también bastante bueno y es bastante útil para acabar con esas cuentas sociales que no hacen más que estar, pues prácticamente tratando de que tu experiencia en Twitter pues no sea la más placentera o donde puedas aprender, sino estarte literalmente acosando con mentiras y demás. Hacemos una pausa y al regresar, la paparrucha esta noche, no te vayas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha esta noche. Con la propagación de las variantes de la COVID-19, la comunidad científica investiga la efectividad de las vacunas desarrolladas hasta ahora. Una de las opciones que se estudian para aumentar la protección pues es la combinación de las vacunas. El viernes, la revista científica The Lancet, que ya todo el mundo conoce cuál es la revista científica The Lancet por esta pandemia, dio a conocer los resultados de un estudio realizado por la Universidad de Oxford que examinó la seguridad y la eficacia de combinar dos vacunas, la de Pfizer y la de AstraZeneca. La investigación reveló que la aplicación de una dosis, una de Pfizer y una de AstraZeneca, después de 28 días, es segura y que podría generar una mejor respuesta inmune que aplicar dos dosis de la misma vacuna, es decir, 2 dosis de Pfizer o 2 dosis de AstraZeneca. Pero ojo, este estudio señaló que la posibilidad de modificar los esquemas de vacunación se debe seguir estudiando. También se estudia la posibilidad de aplicar una segunda dosis en vacunas de dosis única, como la desarrollada por la empresa china CanSino Biologics, que se aplicó a personal educativo aquí en México, por ejemplo. Este domingo, la farmacéutica informó que los niveles de anticuerpos de CanSino se mantienen elevados medio año después de haberse aplicado. Aún así, esta farmacéutica china recomendó una segunda dosis para lograr que los niveles de anticuerpos se multipliquen por 8, con base en los resultados preliminares de sus estudios clínicos. Para contribuir a nuestra confusión, CanSino aclaró que hasta que se obtengan los resultados finales, serán las modificaciones sobre el número de dosis necesarias. Así que estaremos pendientes de lo que informen las autoridades de nuestro país. Mientras tanto, no caigas en paparruchas y recuerda que el día que te toque la vacuna, la mejor vacuna es la que hay por ahora y que la mejor forma de cuidarte es lavarte las manos bien y con frecuencia, mantener la sana distancia, ventila espacios cerrados. Por favor, no vayas a bares, no vayas a antros, todavía no es momento, por eso los picos de hospitalización están ahorita justamente entre gente joven que no se ha podido vacunar. Utiliza cubrebocas, sigue cuidando a quien más quieres, a quienes más amas y nos vemos por acá mañana, todavía en la noche de miércoles, con la mesa de los miércoles. Gracias, Lisa, que nos vemos normalmente el lunes y miércoles, ahora te tocó hoy. Nos vemos, Luis, nos vemos, Alejandro, y gracias, Estefanía. También nos vemos por acá el jueves. Descansa y buenas noches.